Bueno, entonces a nosotros nos correspondió como técnica la administración del tiempo. Nuestro grupo está conformado por Amalia Porrero, Gillian Quejada, Andrés Arboleda, Julián David Peláez y yo, Luna Mariana Cuervo. Entonces el tiempo podemos concebirlo como una serie interminable de decisiones, ya sean pequeñas o grandes, que van a ir modificando y conformando nuestra vida. Entonces, a veces esas decisiones que nosotros tomamos pueden no ser acertadas y generarnos frustración, estrés o disminución de la autoestima. Esto se va a resumir en síntomas debido a no planificar bien esa administración del tiempo. Son 5 síntomas que serían la precipitación, la vacilación o esa inseguridad crónica entre alternativas que nos resultan desagradables, la fatiga o la apatía después de varias horas de actividad que no resultaron siendo productivas, el incumplimiento constante de compromisos y la sensación de estar desbordado por demandas y por menores o por tener que hacer cosas que no deseamos. Entonces, para liberarnos de estos 5 síntomas que acabamos de describir, se realizaron unas técnicas para esa administración del tiempo. Esto lo fueron creando o fueron desarrolladas por especialistas en administración de empresas, expertos y terapeutas como Alan Lakin, que es un escritor estadounidense y se graduó de Harvard de negocios y escribió un libro muy reconocido que se llama Cómo ejercer control sobre su vida y su tiempo. O también como el terapeuta Harold Greenwald, que también ha contribuido con este desarrollo de técnicas de administración del tiempo y también ha desarrollado técnicas para afrontar y clarificar la toma de decisiones. Entonces, todos estos métodos tienen en común 3 puntos, que son que es posible establecer prioridades que enfaticen en las tareas más importantes y permitan tomar decisiones basándonos en esa importancia. También que es posible ganar tiempo haciendo un horario que sea realista y que elimine las tareas que no tienen mucha prioridad. Y que es posible aprender a tomar decisiones básicas. Entonces, haciendo una administración efectiva del tiempo, vamos a poder finalmente minimizar esa sensación de ansiedad que nos provocan los compromisos que tienen una fecha fija y también disminuir la fatiga producida por el trabajo. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar o cuánto tiempo mejor vamos a invertir para realizar esta técnica de administración del tiempo? Entonces, vamos a hacer 3 cosas. En la valoración de la forma de utilizar el tiempo, vamos a tardar 3 días. En la determinación de prioridades, vamos a tardar 1 día. Y en integrar esta técnica a nuestra vida y volverlo una costumbre, podemos tardar de 3 semanas a 6 meses. Esto puede depender pues de la persona, varía en cada individuo. Entonces, ¿cuáles son esas instrucciones? Lo primero que vamos a hacer es examinar la forma habitual de distribución del tiempo, de nuestro tiempo. Para esto vamos a dividir el día en 3 momentos. Entonces, el primer momento va desde que nos levantamos hasta que almorzamos. El segundo momento, desde que almorzamos hasta que cenamos. Y el tercer momento, desde que cenamos hasta que vamos a dormir. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una libreta y después de finalizar cada momento vamos a escribir en la libreta las actividades que realizamos y el tiempo que invertimos para realizar cada actividad. Por ejemplo, a la hora del almuerzo, después de que termino de comer, me siento y escribo, bañándome me demoré
20 minutos, vistiéndome 20 minutos, estudiando 4 horas y así sucesivamente. Al finalizar el día, entonces, ya lo que voy a hacer es que voy a sumar ese total de tiempo invertido en cada actividad y el tiempo pues que me debe ser similar o cercano al número de horas que yo permanezco despierto. Entonces también nos recomiendan que dividamos o agrupemos esas actividades que hicimos durante el día en 5 categorías, que son actividad social, trabajos de rutina, trabajos de poca urgencia, reuniones y llamadas. Estas categorías podemos modificarlas, por ejemplo, en llamadas podemos poner como uso de redes sociales o uso del celular, que se adapten más pues a nuestro contexto. Y este inventario lo vamos a hacer durante 3 días. Al finalizar esos 3 días, vamos a sumar el número total de horas de esos 3 días y luego lo vamos a dividir por 3 para sacar el promedio de horas y pues y de tiempo invertido en todas esas actividades. También la idea es organizar esas categorías de actividades de mayor tiempo a menor tiempo invertido. La idea de todo esto es que nos hagamos entonces conscientes y que examinemos a detalle cuánto tiempo invertimos en nuestras actividades y así poder evaluar si queremos invertir más o menos tiempo que el que empleamos ya realizándolas. Entonces, si después de hacer todo esto yo, Dios mío, me doy cuenta que en el celular, en las redes sociales me estoy quedando 3 horas diarias y estoy teniendo muy poca actividad productiva, por ejemplo, estudiando solo 2 horas, entonces lo que voy a hacer es que me voy a plantear unas decisiones para disminuir ese tiempo que tardo en las redes sociales. Igual pues no es que lo vaya a eliminar, pero sí lo voy a reducir, digamos, a media hora, 1 hora, para que el restante se le sume a ese tiempo de actividad productiva que sería el estudio. Entonces aquí vemos un ejemplo pues de en qué consiste esta técnica de examinar nuestro tiempo habitual. Entonces vemos cómo lo dividimos en categorías, en el trabajo y también veamos que son 3 momentos. Aquí, por ejemplo, a la derecha es el de una persona, el de una locutora, y entonces ella pues fue poniendo sus actividades y a la derecha el tiempo que tardaba en cada actividad. Bueno, entonces una vez que ha realizado el registro del tiempo, vamos a pasar a hacer identificación de las prioridades de esa persona. Para nosotros poder hacer la identificación de prioridades se pide hacer un ejercicio y es que es imaginarnos un contexto en el que podamos pensar hacia el futuro, identificar aquellos objetivos que pensemos que nos pueden generar satisfacción, orgullo hacia el final de nuestras vidas. Cuando nosotros identifiquemos esos objetivos, pues los copiamos en una hoja, no tiene que pensarse demasiado, sino que la idea es que se haga de manera rápida y desorganizada. Una vez tengamos esta hoja organizada con los objetivos, pues los vamos a empezar a distribuir en temporalidad. Entonces, aquellos objetivos que identifiquemos que los podemos cumplir en menos de un mes, pues los clasificamos como objetivos a corto plazo. Los que podamos realizar en menos de un año se clasifican como objetivos de mediano plazo y en los objetivos pues a largo plazo son los que tienen como límite de cumplimiento hasta el final pues de nuestra vida. Entonces los organizamos. Una vez aquí pues ya se encuentran organizados en temporalidad, pero lo que falta es organizarlos según la esencialidad. Es decir, que lo que vamos a pasar a hacer ahora es clasificar dentro de cada uno de estos grupos de plazo en según qué tan esenciales son. Es decir, se clasifican en objetivos pues, que sean los de cabeza, los medios y los finales. Un objetivo cabeza es aquel que si uno no le da cumplimiento empieza a troncar los otros objetivos, y un objetivo final es aquel que es muy individualizado, entonces en caso de que no se le dé cumplimiento pues no interfiere con los otros, entonces se empieza a organizar pues digamos en ese orden. Pásame porfa.
Y ya una vez que se haya organizado, se van a extraer los dos objetivos cabeza principales de cada uno de los plazos y se va a transpolar a otra lista que se van a llamar objetivos prioritarios. Entonces se sacan pues los dos en cabeza pues de corto plazo, los dos cabezas de mediano plazo y los dos cabezas de largo plazo. Se conforma esta nueva lista y estos objetivos prioritarios son aquellos que en realidad en nuestro subconsciente son los que tienen cumplimiento. Listo, entonces ya después de haber escuchado toda esta buena introducción, estamos justo en el punto donde nos dejó mi compañera Gillian, que es en el desglosamiento de los objetivos. Acuérdense que ella nos había dicho que tenemos unos objetivos prioritarios. Entonces aquí queremos representar aproximadamente, se habla que debemos tener 6 objetivos prioritarios, ¿cierto? Y como precisamente estamos en el paso, como dice el título de desglosamiento, entonces vamos a hacer nosotros de distintas formas los que, como su palabra lo dice, vamos a desglosar estos objetivos. Digamos que en este momento vamos a desglosar el objetivo 2. Lo que tenemos que hacer es nosotros mismos buscar la forma, porque en realidad ese objetivo es como un plan, entonces vamos a buscar la forma de hacerlo literal, así como se está viendo, ese rompecabezas, llevarlo a su más mínima parte para, digamos, todo esto facilite la realización. Entonces, para ponernos más en contexto, pongamos un objetivo a tierra, un objetivo prioritario en este caso, escribir un artículo. Entonces, escribir un artículo puede sonar algo muy imposible, muy alarmante, algo casi que no se podría llevar a cabo. Pero resulta que si llevamos a cabo este momento de desglosamiento, lo que tendríamos que hacer es dividirlo en pasos para que así se convierta en algo más atractivo y pues de hecho más factible. Entonces lo primero sería, para este objetivo de escribir un artículo, que es totalmente alarmante, pues vamos a la biblioteca, en este caso vamos a la web, vamos a bases de datos y lo que hacemos es imprimir toda esa bibliografía que encontremos, ¿cierto? Hacer ese rastreo a la bibliografía y tratar de imprimir todo eso que tengamos, o en nuestro caso, pues descargarlo en el computador, hacer la carpetica y listo. El segundo sería ponernos un día o digamos 2 semanas mejor, ponernos que las 2 siguientes semanas después de la cena, es decir, la cena fue a las 7, más o menos a las 8 de la noche, estaríamos nosotros leyendo todos esos artículos escogidos y subrayando. Eso lo haríamos, ¿cierto? En estas 2 semanas siguientes, siempre a esa misma hora. Acuérdense que estamos administrando tiempo. El tercer paso sería que al final de mes, probablemente pues se extienda esta parte de revisar, de leer y de subrayar durante un mes. Esa es la idea. No quiere decir que usted tiene que aplazar su objetivo, que no es que estamos en octubre o lo va a dejar ya para noviembre, no. Procrastinar, nada de eso. Si lo queremos empezar mañana mismo, entonces nos trazamos el mes y sería más o menos para finales del mes de noviembre que estaríamos terminando. Entonces para final del mes ya tendría que estar eso listo. Y lo cuarto, acuérdense, solamente como el rastreo o digamos, ese highlight de todas las partes que nos llamen la atención o que creamos necesarias para nuestro artículo. Y el cuarto es que el próximo mes vamos a trabajar en el borrador del artículo. Ponían un ejemplo muy puntual, que es, por ejemplo, no sé, digamos en el caso de un especialista que no den cuenta el momento de hacerlo. Entonces, digamos, él también tiene su familia, ponían pues un ejemplo muy claro, y es que su esposa pueda salir los martes a un gimnasio y él quede solo en la casa. Entonces, aprovechar esos momentos se puede extrapolar a nosotros cuando quedemos solos, adelantarle ese artículo, fijarnos un día, puede ser un martes, todas las noches para ya empezar a escribir el borrador del artículo. Acuérdense en el próximo mes. Entonces, eso es lo que consiste el desglosamiento de los objetivos. Acuérdense que son prioritarios. Entonces, estamos en esos 6 objetivos prioritarios. Hay que recordar lo siguiente. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya les hablé bastantico. Nos vamos a dar cuenta que después de ese mes, algunos objetivos continúan en la cabeza, como bien nos decía nuestra compañera, hay unos en la cabeza, otros en el medio y otros al final. Y ya vemos que otros han disminuido su posición, pero es porque los hemos cumplido. Los objetivos siempre deben acompañarse de ese desglose, en esa serie de pasos específicos, como lo acabamos de representar, y que sean pasos factibles, que sean fáciles de realizar. Miren que todo lo que pusimos de manifiesto no es difícil, no es imposible. Y después de determinada cantidad de tiempo al día, bueno, hay que destinar una cantidad de tiempo específica. Acuérdense, estamos administrando tiempo, entonces una cantidad de tiempo específica para trabajar en esos pasitos específicos de nuestro objetivo prioritario. Vamos a enfatizarnos en los resultados.
los resultados nos va a importar más que la actividad. Y dar siempre pasos. Acuérdense que hay un dicho que dice por ahí, paso lento pero seguro. Siempre, siempre todos los días dar un pasito, así sea pequeño, pero un pasito que nos acerque a esto que es cumplir nuestro objetivo prioritario. Y pues ya finalmente se habla que hay personas muy ocupadas, y esto no es nada fuera de la realidad. Miren que en este caso tiene sus objetivos prioritarios tirados a un lado. Si hay personas muy ocupadas o creen que no tienen tiempo, lo que sería es que entonces se quede una lista diaria de cosas que hacer, algo como más inmediato. Y eso todo en aras, pues como de hacer más como de hacer más satisfactorio el día, pero no solo eso, sino apuntar todas esas cosas que nos gustaría hacer en ese día, todo, todo. Y entonces sería nuestra lista. Y esta va a tener el mismo, digamos, el mismo sistema que ya nos hablaron, que es que tenga una cabeza, que tenga un medio y que tenga un final, ¿cierto? O sea, jerarquizar. Y vamos a descender poco a poco, o sea, siempre comenzando por la cabeza. ¿Qué sucede? Primero los de la cabeza, luego los del medio y finalmente los últimos, ¿cierto? Si yo estoy haciendo una de las tareas del final, puede pasar, pero me doy cuenta que me falta por terminar una de la cabeza, ¿qué pasa? Definitivamente estoy desperdiciando tiempo, porque por eso yo puse en la cabeza ciertos objetivos. Entonces, solo y únicamente teniendo las de arriba hechas, es decir, estas, yo puedo pasar a las últimas. Mayor facilidad para hacer esto es que ignore los últimos ítems, como también nos mencionó nuestra compañera Gillian, porque si se dejan de hacer esos últimos ítems, no va a haber peligro de nada, ¿cierto? Porque nosotros ya supimos jerarquizar bien y en la cabeza está lo que sí o sí tenemos que hacer, ¿cierto? Y se habla finalmente de la regla 80-20. ¿Qué quiere decir esta regla 80-20? Que el 80% del valor corresponde solo al 20% de los ítems. Es decir, aquí en la cabeza usted solamente puede tener 2 cosas de 10 que usted tiene en esa lista, pero esas 2 cosas es el 80% del valor de todas las cosas que usted quiere hacer en el día, ¿cierto? Entonces hablamos de calidad y de que siempre debe priorizar lo de arriba. Y finalmente, pues va a ser muy fácil nosotros relegar los objetivos por un motivo o por otro. Digamos que esto es muy común que digamos hoy no, o sea, procrastinar, mañana después de que limpie. La solución para evitar esta procrastinación es que escribamos los objetivos en un papel, los pongamos de forma que llamen nuestra atención con los que convivimos y estamos en nuestro hogar, o pues los que trabajan con los que están en la oficina, para que cada vez que yo los vea me acuerde que tengo que cumplirlos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que han explicado mis compañeros, van a haber unas reglas para ganar tiempo, unas reglas obligatorias y otras reglas que son opcionales. Dentro de las obligatorias tenemos que aprender a decir no. Hay momentos en nuestra vida donde no podemos hacer cierta labor, donde no tenemos tiempo para algo y está bien. No se puede crear el compromiso de, porque bueno, alguien me lo está pidiendo, entonces tengo que hacerlo sí o sí. No. Hay que aprender a decir que no a ciertas cosas para establecer nuestras prioridades, ¿cierto? Como nos decía Andrés ahorita, que hablaba sobre cumplir los objetivos, es precisamente eso, respetar la prioridad a la lista que nosotros hicimos de los objetivos que queremos lograr. No podemos fijarnos en el último objetivo, en el último ítem, si el primero aún no lo hemos cumplido. Entonces, ir paso a paso. Finalmente, debemos incluir también en nuestro día un horario para imprevistos. Que resultó una tarea nueva, que me quiero reunir con unos amigos. Bueno, entonces en ese horario que yo tenía destinado para cualquier suceso nuevo, entonces lo puedo realizar. Y jamás debemos olvidar los momentos de descanso. Los momentos de descanso son imprescindibles para que no nos cansemos, para que no nos agotemos. Luego tenemos las reglas que van a ser opcionales. La primera es realizar trabajos de corta duración cuando disponemos de poco tiempo, ¿cierto? Cuando tenemos una tarea que realizar más tarde que es imprescindible, entonces antes, en un tiempo de 5 minutos, media hora, 15 minutos, podemos adelantar otro trabajo que sea corto y así lo eliminamos de nuestra lista de pendientes. Lo segundo es realizar 2 actividades al mismo tiempo, pero ojo, 2 actividades que no estén relacionadas entre sí. Por ejemplo, en las actividades rutinarias que hacemos en nuestro día a día, no sé, cocinar, hacer aseo, tener que ir a buscar algo a algún lugar, pues en esos tiempos podemos pensar,
bueno, tengo un trabajo pendiente, un ensayo, no sé, bueno, voy a ir realizando mi tesis. Tengo que redactar algún correo, bueno, entonces iré pensando en las palabras con que la voy a hacer. Cuestión de que ya cuando vaya a realizar esa actividad de luego, que salga de una y no nos tengamos que detener más de la cuenta. Ojo, no podemos mezclar dos actividades al mismo tiempo. Si yo estoy haciendo un trabajo, una exposición, estudiando para un parcial, yo no puedo pensar en la tarea que yo tengo inmediatamente después. Bueno, estoy estudiando para un parcial, pero en 5 minutos me tengo que poner a hacer un trabajo. Ay, ¿de qué voy a hacer el trabajo? Eso no puede pasar porque lo que hacemos es saturarnos más de la cuenta y al final no terminamos haciendo ninguna de las dos funciones. La tercera regla opcional es la delegación de tareas. En nuestro medio, en nuestro sistema de enseñanza también, pues, nosotros tenemos mucho trabajo en equipo y hay momentos donde nosotros queremos acaparar todas las funciones o donde queremos hacer la mayor posible y eso no es correcto. En primero, porque no dejamos trabajar a los compañeros y no dejamos involucrarse. Y segundo, porque nosotros nos saturamos de funciones y no podemos terminar nuestra lista de objetivos diarios. Entonces, delegar las funciones en cada uno de los integrantes del equipo, aparte de que optimizas el tiempo, también le estamos haciendo un favor a nuestro compañero y a nuestro grupo. La cuarta regla es despertar antes. Despertar, si nosotros en vacaciones, por ejemplo, nos despertamos 10, 9 de la mañana, bueno, entonces en tiempos donde yo tengo que volcar más mi actividad respecto a la universidad, por ejemplo, voy a madrugar mucho más, no sé, 8, 7, 6 de la mañana, o antes hay personas que madrugan mucho más. Pero el despertar antes no puede significar violar mi horario de sueño. Y mi calidad del sueño tampoco, ¿cierto? Como 5, tenemos evitar los elementos distractores. Con elementos distractores, el principal nos vamos a referir al celular. Estoy estudiando, estoy realizando una tarea importante, bueno, apago mi celular, lo desaparezco de mi lugar de estudio. Evitar ruidos. Evitar mirar el televisor mientras estoy haciendo algún trabajo, porque al final vamos a terminar haciendo otra cosa completamente distinta a la que tenemos planeada. Luego tenemos la reducción de las labores poco productivas. Como decía Andrés anteriormente, procrastinar. O, no sé, ver más televisión de la cuenta o dedicar más ratos al ocio, que no es ya una distracción necesaria, sino pereza, que en hacer algo productivo por nuestras vidas. Luego tenemos al mantenerse al día con los correos. En la bibliografía mencionaban correos, pero en nuestro día a día, en nuestra actividad común, lo podemos relacionar, por ejemplo, con las clases virtuales que tenemos, que hay que descargarlas. Bueno, termino mi clase, automáticamente lo descargo. ¿Por qué? Porque eso lleva un tiempo. Y en vez de ponerme a estudiar otro día y tener que descargar la clase antes, pues ya la voy a tener ahí para mí y voy a ahorrarme tiempo y voy a tener un día más productivo. La otra regla que daban era que explicaban que dedicarle tiempo al televisor o a ver anuncios, pues se llevaba un tiempo importante de nuestras vidas. Entonces daban como una sugerencia hacer un resumen de menos de una oración o de una oración a los comerciales que emiten por la televisión. Esto, pues como una técnica de mantener activo nuestro cerebro y de activar nuestra posibilidad de síntesis. Porque si nos acostumbramos a hacer eso, luego cuando nos enfrentemos a un texto, nos va a resultar mucho más fácil entenderlo y quedarnos con la idea principal. Y por último, pero pues yo creo que una de las reglas más importantes es no ser perfeccionista. A veces le dedicamos mucho tiempo a los detalles que no son necesarios y eso lo que nos hace es malgastar tiempo y no poder cumplir nuestra lista de objetivos diarios.
Bueno, entonces ahora sigue pues lo que va a ser esa toma de decisiones, que es muy importante, porque constantemente estamos tomando decisiones, ¿cierto? En cada minuto de nuestras vidas tomamos una decisión, incluso cuando decidimos no decidir, estamos decidiendo, por así decirlo, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que esas decisiones importantes que se hacen en la vida normalmente están formadas por una o dos decisiones originales, que son como las grandes, ¿cierto? Y después por cientos de otras más pequeñitas. Pero hay un problema. Hay muchas personas que tienen grandes dificultades para tomar esas decisiones y normalmente se va a ver a que cuando eran pequeños fueron reprochados o criticados por sus elecciones, por lo que ellos muy pronto decidieron que fueron los demás quienes tomaron esas decisiones por ellos. Y el problema es que los demás no van a saber ni lo que queremos, ni lo que necesitamos, y por lo general tampoco se van a preocupar por eso. Y esto más adelante, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un obstáculo serio en lo que va a ser esa evolución de la persona, ya que esta persona se va a convertir en un ser totalmente dependiente y en cierto modo hasta disválido, ¿cierto? Se puede decir así. Entonces la persona se va a quedar así toda la vida. Pasa por... No, no se va a quedar así toda la vida. Se dice que si nos remontamos al momento en que se tomó esa decisión inicial, esto se puede representar como el primer paso para poder deshacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esa identificación de esas decisiones originales, y para esto traemos una lista con decisiones originales que pueden hallarse en el fondo de esa persona, ¿cierto? Y que pueden hacer falta para la resolución del problema actual. Entonces, estas son algunas de las decisiones que la persona pudo haber tomado en su momento, pues entonces no sufrir más de una mínima cantidad de dolor, no cansarse ni trabajar demasiado nunca, que todo debería ser fácil y sencillo, que no debería conseguirse nada con facilidad y habría que ganarlo todo con un duro esfuerzo, no hacer daño nunca a nadie, no sentirse nunca culpable del mal humor o en competencia con alguien, castigar lo que va a ser ese placer, o querer gustarle siempre a todo el mundo y ser aceptado por todos, o tener siempre mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esa lista particular de lo que van a ser esas decisiones originales, ya sean que estén en esta lista o que sean particulares para nosotros. Y ya, ¿lo pasas, por favor? Y ya es muy importante que en su obra de terapia para la decisión directa, Harold Greenwald, el cual es un destacado sugirió lo que van a ser unas reglas para superar estas decisiones originales. Entonces, primero la identificamos y ya con estas reglitas que este psicoterapeuta importante nos dio, vamos a intentar como resolver el problema. Entonces, la primera va a ser establecer claramente en qué consiste el problema actual. Entonces, en qué le gustaría cambiar, o usted que le gustaría decidir hacer algo que considera totalmente difícil y que piensa que no lo puede hacer. Ya después sería examinar lo que va a ser esa decisión del pasado, o sea, esa decisión original que pudo haber contribuido a crear ese conflicto. Ya la tercera va a ser examinar ese contexto en el que usted desarrolló esa decisión que parece hallarse debajo de su problema actual, como qué castigos o premios se barajaban en ese entonces cuando usted tomó esa decisión. Bueno, entonces ya el cuarto sería como examinar esas alternativas que existen a su decisión original, empezar a buscar otras alternativas y la forma en que se ha desarrollado todos estos años esa decisión equívoca. Y ya después, el quinto, que es como lo más importante, que es elegir esa nueva alternativa y decidir ponerla en práctica, solucionando ese problema actual, aplicando esta nueva decisión. Y ya la sexta es que va muy ligada a esa quinta, que es recompensarse a sí mismo cada vez que se tome esa decisión basada en una alternativa nueva. Y hay que tener muy en cuenta que eso no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, si se tienen problemas para superar esa decisión, no hay que tener desesperación. Listo, entonces hay que hacerle con calma. Y ya, sigue por favor. Finalmente, nos van a dar como 8 formas específicas para vencer a esa falta de resolución actual a los problemas. Y lo único que vas a tener que hacer, o lo único que va a bastar, es que debes saber lo que quieres hacer, ¿cierto? Y hay que tener muy presente que todo lo que no se haga ahora se debe pagar más tarde. Entonces hay que ponerse pilas a tomar decisiones correctas en este momento. Y es muy fácil.
Solo va a tener que elegir 3 de las siguientes normas que usted crea que le resulten de utilidad y llevarlas a práctica ahora mismo. Entonces vamos a empezar con esa primera, que es reconocer que puede resultar desagradable. Normalmente esa decisión correcta va a resultar un poquito más difícil que esa decisión equívoca, pero a veces inclusive hasta esa decisión correcta es hasta mejor. Pero entonces la persona debe afrontar esa posibilidad de que esa decisión correcta le genere desagrado o le genere dificultad para empezar pues a lo que va a hacer cambiar. Y después va a examinar lo más desagradable que puede ocurrir si usted aplaza esa decisión correcta. O sea, si usted sigue el camino fácil, si usted sigue en esa decisión incorrecta. Y ya determinar honradamente el costo y el riesgo que puede representar esa demora. Ya esa segunda reglita es examinar las recompensas que usted tiene al no tomar decisiones o elegir siempre el camino más fácil. Y examinar también la ventaja que significa para usted evitar cualquier cambio que pudiera producir referente a esa decisión original. Ya la 3 es aumente su resistencia a la acción, o sea que exagerar e identificar cualquier actividad que reemplace su decisión. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si, por ejemplo, usted en la mañana se pone a mirarse frente al espejo, en lugar de ir a trabajar, o sea, reemplazando ese trabajo que no quieres hacer, usted prolongue esa actividad al máximo, esa actividad de mirarse al espejo al máximo, estúdiese todos los poros, base todos los barros, revise todos los cuadrantes de la piel y lo va a hacer hasta que usted ya se sienta tan aburrido de su cara que la opción de ir a trabajar le resulte más atractiva. Pues es muy interesante pues como esa opción. Ya la cuarta es responsabilizarse de cada aplazamiento que haga. Usted es el único responsable de estar perdiendo su tiempo, ¿cierto? Entonces va a hacer una lista con esas conductas de evitación y va a anotar el tiempo que invirtió en ella. ¿Y esto es para qué? Para saber en qué estamos malgastando el tiempo y qué estamos invirtiendo mal y poder tomar mejores decisiones a lo que en realidad debemos invertirle el tiempo. Y ya el quinto, que me parece a mí muy importante, que es decídalo todo ahora, que es que usted tenga una decisión radical y incluya en esa decisión radical lo que va a hacer esa fecha en la que va a abandonar todas esas conductas de evitación, o sea, ser radical en eso. La sexta es como unas normitas o unos tips para resolver de forma inmediata cualquier situación que no sea importante. Por ejemplo, si usted lo ponen a elegir izquierda-derecha, elija la derecha en lugar de la izquierda, o elija lo que presente menos complicación, o elija pues lo que tenga más letras, o elija hacerlo pronto y no tarde, elija lo que esté más cerca o que lleve menos tiempo, elige lo que figure primero en el alfabeto, para tomar esas decisiones y no gastar tiempo intentando decir cosas que en realidad pues no son importantes en nuestras vidas, ¿cierto? La séptima, muy importante, que es aprender a lo que va a hacer esas tareas que resulten fáciles de realizar, que es empezar de una forma gradual. Entonces usted se impone metas pequeñas relacionadas con esas tareas a cumplir, pero de forma gradual, tranquilo. Por ejemplo, si usted tiene que cortar el césped, entonces lo hace hasta que, por ejemplo, se le acabe el combustible de esa podadora, de esa cortadora de césped, ¿cierto? Y así lo va haciendo gradualmente. Y ya la última, y muy importante también, que es procurar acabar las cosas. Entonces, usted no va a empezar un trabajo nuevo hasta que no haya acabado el que tiene empezado, ya que esa experiencia de acabar algo es una de las mejores y es muy gratificante en el hecho de tomar una buena decisión. Y listo, muchas gracias. La exposición y ahora sigue el video. Ahora procedemos a mostrar un ejemplo de la técnica de administración de tiempo aplicada a la señora Patricia Ruiz Pérez. Encontramos con la hermana Patricia Ruiz Pérez. Hermana. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. A la hermana le aplicamos la técnica de administración de tiempo. Hermana, pues consideras que tienes una distribución efectiva de tu tiempo y además de que logras cumplir a cabalidad tus compromisos o tus objetivos que te planteas. Considero que sí, sea porque tengo como un orden del día y las actividades que hago alcanzo a hacerlas, pero al final del día
me encuentro cansada, muy fatigada y muchas veces siento que no di el máximo de mí o que pude haber hecho más y no alcancé. Entonces, como una cierta sensación de frustración. Cuéntanos, por favor, cómo tiendes a distribuir durante el día tus actividades antes de que realizáramos la aplicación de la técnica. Bueno, antes de realizar esta actividad, yo me levantaba, hacía la oración, desayunaba, luego aplicaba pues como todo el día las actividades que tenía que hacer, notando sí que muchas veces no daba todo. Nosotros aplicamos la técnica de administración del tiempo, ¿verdad que sí? Sí. Y eso lo aplicamos durante todo el día. Cuéntanos, por favor, cómo fue el desarrollo de la actividad. Bueno, primero que todo fue un desarrollo muy interesante, ya que con la doctora Gillian miramos como un día tipo, no pues de mi vida ordinaria, donde notamos que ella lo distribuyó, desde la mañana hasta la hora del almuerzo, luego miramos desde el almuerzo hasta la hora de la cena y de la cena a la hora pues ya de irme a la cama. Y notamos, dándole como esos horarios a mi tiempo, distribuyendo mi tiempo, noté que había muchas horas que eran perturbadas por actividades externas, sea porque alguien me llamaba o porque tenía que atender a alguien. Entonces mi trabajo como que se colapsaba, se sentía como sofocado y yo no me había dado cuenta de esto hasta que hice el trabajo con la doctora Gillian. Y en base a esas identificaciones que lograste ver en tus hábitos, ¿has tomado medidas al respecto? Cuéntanos, por favor, qué medidas hemos implementado para eso. Bueno, primero que todo, pues una vez que notamos que estaban estas perturbaciones, digámoslo así, con la doctora Gillian, ella me decía, ¿por qué no crear unos espacios para dedicar 1 hora, 2 horas a que esas perturbaciones, o sea, de atención para que las perturbaciones sean como contenidas en un espacio de tiempo y de lugar? Y entonces eso fue una de las cosas que yo dije, en vez de dedicar 5 horas en verdad esas perturbaciones, dedicar un tiempo específico. Eso es una de las cosas un logro que noté con la doctora Gillian que puedo realizar. Igualmente hicimos como la identificación de ciertos objetivos en tu vida. Por favor, también coméntanos. Sí, sobre esto, sí, con la doctora Gillian también analizamos que que crear objetivos, a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Y eso pues fue como muy bonito porque fue como reubicarme un poquito como en mi vida y en lo que yo espero y sueño como proyecto de vida. Y entre los objetivos analizamos, disculpen que lea un poquito porque se me olvida todo, pero bueno, fue escribir el libro, que es una de las cosas que tengo como en un cajoncito y que a veces saco y vuelvo y guardo en el cajoncito. Entonces eso fue una de las actividades que hicimos como objetivo a largo plazo, que eran escribir el libro, ir en misión, que también es una de las cosas que tengo, y abrir el centro de escucha para la familia, como ir en Tierra Santa, que eso está como un proyecto a largo plazo. A mediano plazo, sí, ya más cerquita, vi que era el ir a Italia, el ir al mar, que espero de ir apenas pase todo esto, y hacer una semana de ejercicios espirituales porque como que lo necesito en este momento. Otro a celebrar mis bodas de plata, que son esperamos ser en este mediano tiempo, en este plazo, de poderlo realizar. Y el objetivo a corto plazo vimos que era, por ejemplo, reabrir la actividad con las madres cabezas de familia, que es una de las actividades pues, que tenía. Visitar mi familia, que a veces uno como que entre las muchas actividades todo se le olvida y es como ponerlo ahí, que también era importante. Y un paseo con las jóvenes del hogar que lo tenemos programado y creo que es el momento pues de realizarlo. Y como las actividades con las hermanas. Entonces viendo con la doctora Gillian vimos que había un tiempo, o sea, un objetivo a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, pero ella me invitaba como a mirarlos, de crear como un objetivo ya prioritarios, donde ya notamos que los primeros que iban en este orden eran como lo que yo como que más tenía dentro de mí, como que íbamos a realizar. Entonces por eso el escribir el libro quedó como
objetivo pues como prioritario, el ir en misión, el ir a Italia, el ir al mar y además como reabrir la actividad pues con las madres cabezas de familia y visitar mi familia, que como buena religiosa siempre la familia queda al final, pero siempre es al inicio. Y ahora, por favor, coméntanos cómo vamos a hacer ese desglose, esas pequeñas actividades que vamos a empezar a aplicar para que se pueda dar cumplimiento a esos objetivos prioritarios que identificamos. Eso, la doctora Gillian, como para no dejarme como todo en el aire, buscó como o sea, pongámoslo al concreto. Entonces, estábamos viendo que, por ejemplo, el objetivo de escribir el libro, o sea, qué es lo que tenía que hacer, como comenzar de nuevo a hacer una investigación, a dedicarle el tiempo al estudio para poder pues como realizar este libro que es de psicología y espiritualidad y que tanto quiero hacer y que espero de lograrlo. Sobre, por ejemplo, el ir al África, decíamos qué cosa puede hacer, entonces yo le decía aprender la lengua, para conocer la cultura, el hecho de viajar, comprar el boleto, ahorrar, el hecho de ir, por ejemplo, al mar. Yo le decía, no me voy a ir sola, entonces, por ejemplo, ahorrar y buscar con quién ir, o una compañía sana que me permita, pues, como de disfrutar la salida, el reabrir la actividad con las madres cabezas de familia. Entonces decíamos que era, lo principal era como buscar la ayuda económica para poder reactivar ahora esta ayuda y crear campañas para la recolección de víveres y además como reabrir, digamos, la casa a la actividad, aunque es pues superando los miedos y las inseguridades que pronto han sufrido en este último tiempo. Y era Gillian, que era como programar el día, de mi horario, de mi tiempo, de mi familia, para poder pasar un momento ameno y poder gozar pues de la compañía de todos. Sor, por favor, danos una opinión de cómo te pareció la actividad. Me pareció muy interesante, me permitió como de reubicarme un momentico, de respirar, dar un respiro como que a mi día y ver qué hay de las cosas que puedo mejorar, cosas que puedo quitar del día o que puedo reorganizar en modo tal de poder pasar un día como más tranquilo y decir todo se hizo bien hecho y en paz y en tranquilidad. Bueno, Sor, muchísimas gracias por hacer parte de la actividad. Con muchísimo gusto, gracias a ti por contar conmigo.